Luis Alberto Spinetta no solo fue uno de los músicos más influyentes del rock argentino, sino también un pensador profundo sobre la esencia de la música y su impacto en la vida. En este video, exploraremos qué pensaba el Flaco sobre la música, cómo la vivía, la sentía y la entendía como una expresión sagrada y transformadora. Es muy importante seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Para Spinetta, la música era mucho más que una forma de entretenimiento. Era una conexión espiritual, una forma de comunicación profunda con lo trascendental. En una entrevista, Spinetta decía que la música era una obsesión, una necesidad casi vital para él. No era solo un medio para crear canciones, sino una herramienta para explorar los rincones más profundos del ser y del universo. Una idea clave creo que es siendo un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy fuertes, ¿no? El Flaco siempre se caracterizó por ser un defensor apasionado de la originalidad en la música. Creía en la responsabilidad del artista de transmitir mensajes positivos y reflexivos, y esto se reflejaba en su insistencia en no hacer música vacía o superficial. A lo largo de su carrera, expresó su descontento con los músicos que, según él, carecían de autenticidad y se limitaban a copiar fórmulas exitosas o a seguir tendencias comerciales. Escucho música latinoamericana y excepto 2 o 3 cosas que realmente tienen como un espesor o una profundidad, el resto me parece música muy banal, muy trivial e inspirada en bobadas, además. Spinetta fue un crítico feroz de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, especialmente en cómo estos contribuían a lo que él consideraba una idiotización de la gente. Para él, los medios se enfocaban en difundir canciones superficiales y comerciales, dejando de lado temas más profundos, reflexivos o que promovieran un verdadero crecimiento cultural. Medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano. Spinetta sentía que la música popular de su tiempo, y aún más en años posteriores, había perdido la capacidad de explorar el amor en su complejidad y profundidad. En su opinión, la tendencia a comercializar el sentimiento romántico había llevado a un empobrecimiento de las letras, que solían centrarse en temas predecibles o repetitivos sin aportar nada nuevo. Recurre a los boleristas, recurre a lo que ya se hizo, entonces es una copia, no es algo nuevo que realmente vea el amor desde otra óptica. Pero sí, la música del romanticismo, así tomado como sin la intensidad de todo eso que estuvimos hablando, se cayó a pedazos. No es el amor como yo lo veo, además. Es una utilidad para masoquearse mal con el amor y la mina y eso, nada. O sea, eso tiene un lugar, pero, ¿entendés? No podés, si lo bobeás, no suena bien. Sumado a esto, según él, el papel del músico en la sociedad iba mucho más allá de entretener al público o crear canciones populares. El músico debía ser un agente de cambio, un portavoz de las emociones colectivas y un promotor de ideas que ayudaran a reflexionar, cuestionar y transformar la realidad en la que vivimos. Spinetta consideraba que los músicos tenían el deber de ser sinceros en su arte y de no conformarse con lo superficial o lo comercial. Los músicos que, ¿entendés?, que no se dan cuenta del papel social que cumplen y poder paliar con su creatividad lo que la gente tanto necesita. ¿Entendés? Hay gente que se aprovecha al revés, en vez de darle a la gente algo bueno, le da mierda. Esa es la mezquindad, es como que si funciona esto porque vieron que lo hizo otro, yo voy y lo agarro de los pelos y me lo pongo. Esa usurpación de lugares es una pérdida de identidad. Ese lugar podría ser ocupado por algo nuevo, algo diferente. Y bueno, hay que atreverse y ser nuevo, qué sé yo. Si te copa copiar a Shakira, vas a copiar a Shakira. Bueno, copia a Bill Evans. Ya que vas a copiar, copia algo superior. Y después hay tiempo, para bajar hay tiempo. En definitiva, para Spinetta, el papel del músico no podía ser ajeno a lo que sucedía en la sociedad.
Un verdadero artista debía ser consciente de su contexto, utilizar su arte para reflejar la realidad, y también para soñar con un mundo mejor. ¿Tus canciones ayudan a la gente? Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudra todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. En un mundo donde muchos optan por lo fácil y lo seguro, Spinetta nos enseñó la importancia de ser honestos con nosotros mismos, de no traicionar nuestros ideales por la fama o el dinero y de mantenernos firmes en nuestras convicciones. Su legado es el de un artista que nunca se vendió, que eligió siempre el camino de la autenticidad y que hasta el último día mantuvo viva la llama de la creatividad. Donde te crees dos cosas, te subiste a una moto y te vas al carajo. No lográs nada, ¿entendés? Por eso yo me siento tan responsable para tratar de devolver tanto amor, que en definitiva es, en forma de tratar de crear las mejores canciones que pueda. Es como, viste, ya se torna un compromiso heart to heart, de corazón a corazón, así de frente. Entonces vos vas a saber que en mí vas a encontrar en mis discos aquello que siempre quisiste.